Siempre se habla de cómo afecta la crisis a la sanidad o a la educación, pero también ha afectado y mucho a la cultura. Y eso es lo que vamos a debatir hoy aquí en Burgos Así Magazine. Está con nosotros Óscar de Cronómetro Vudú. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Un tema que había que tocar más tarde, más temprano, ¿no? Bueno, en los pequeños corrillos ya se toca, pero creo que es bueno que se sepa que no solo estamos sufriendo recortes y crisis en ámbitos importantes, sino en esto también, creo. A su derecha está Alfonso de Bambalúa Teatro. Muy buenas noches a ti también. Buenas noches. Y ya a la derecha del todo está Alberto Estebanez, entre otras cosas, uno de los artífices del Festival de Danza Burgos Nueva York. Muy buenas noches también a ti también. Buenas noches. Pues como decías, habla mucho de cómo afecta la crisis a la sanidad y a la educación, pero contadnos cómo está afectando en vuestros distintos ámbitos a la cultura. Óscar, Empieza Óscar. Bueno, lo más básico y lo primero, el golpe más fuerte ha sido, por supuesto, la subida del IVA. La subida del IVA del 10 al 21% en el precio de las entradas, por ejemplo, es algo que hace que los pocos beneficios que antes había cuando montabas un concierto, un festival, ahora mismo se reduzcan. Ese IVA no solo afecta al precio directo de las entradas, sino que también afecta al impuesto que paga la Sociedad General de Autores. Entonces, aquellas personas que estamos dentro de las GAE, también tenemos que pagar más impuestos debido a eso. Eso es la consecuencia directa. Por supuesto, si hay menos gente que tiene trabajo, pues hay menos gente que se puede permitir el ir a ver un concierto o cosas así. Entonces, esas son las consecuencias más directas. Alfonso, tu turno. Bueno, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas. Claro, para alguien que está en el teatro, la crisis, que sí, en el teatro siempre hay crisis, es algo que ya venimos hablando. O sea, que a mí me resulta un poco raro hablar de crisis porque nosotros siempre hemos vivido la crisis, es decir, las subvenciones nunca aumentan, se habla de que vivimos mucho de subvenciones cuando no es real. Hay estadísticas que demuestran que tanto en teatro como incluso en danza, como mucho es el 10, 12, 15% en algunos casos del presupuesto general. Entonces habría que preguntar en otros entes la subvención, cómo se responde con las subvenciones, ¿no? Agricultura, industria, tal. O sea, quiere decir que todos estamos metidos un poco en el mismo saco. Y luego el hecho de que venimos de un país donde hay otras tradiciones actualmente, donde se dirigen los puntos de vista, pues como el fútbol, los realities y todas estas cosas que marcan un poco el devenir de la cultura. Si esa es la cultura que queremos, ¿no? Es un poco lo que... Quiere decir que no solamente ese hecho de la crisis, ¿no? Y que no hay dinero para muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que el dinero yo creo que todavía no sigue bien gestionado. Y creo que si hubiese una gestión cultural medianamente, no te digo yo brutal, ¿no? Pero medianamente un 20, un 30% mejor de lo que se está haciendo, estoy convencido de que iría mucho más gente al teatro, a la danza, a ver conciertos, pero claro, si tú... Es que el ejemplo es claro. Tú vas un fin de semana a ver al fútbol y una entrada de fútbol para ver al Barcelona, al Madrid o... ¿Cuánto te cuesta? Lo mismo o más. No, es que menos de 70, 80 euros la entrada, luego ir a desplazarte y demás, no te digo para los socios o lo que sea. Estamos hablando de un concierto o un espectáculo de la gente que estamos aquí, tirando por lo muy alto, 15 euros, 20 euros, tirando por lo... O sea, entonces ¿de qué hablamos? ¿No? Y es algo que estás viviendo en vivo, que solo vives una vez, estamos compitiendo contra otros aspectos que nos dejan un poco fuera de juego en este sentido. Entonces aquí, bueno, pues la creatividad es un poco lo que hay que... En el sentido de Alfonso te apoyo porque a mí siempre la gente me dice que caro es el cine, que no me voy a meter ahí, pero te quitas una copa el fin de semana y vas tranquilamente. Alberto. Bueno, yo creo que ese 21% de IVA, que esa subida, va parejo además a que somos el país de la Unión Europea que menos invierte en cultura. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que tropezamos con dos cosas, que es muy difícil que nosotros no hagamos una proyección internacional porque tenemos que luchar con gente, con compañeros de artes escénicas en este caso, que están soportando un IVA del 8%. Y encima unas ayudas, pues yo qué sé, como de 3 o 4 veces. Se nos pide muchísimo a veces y los políticos deben darse cuenta de que todo no puede ser. O sea, no puede ser el IVA cultural más alto de Europa, las ayudas mínimas. Y que encima seamos competitivos en Europa con los IVAs culturales más bajos en el resto de Europa y encima las ayudas más grandes. O sea, algo está fallando, ¿no? Y bueno, pues eso que se les pasa por encima de la mesa, pues al final tiene una víctima que somos, lógicamente, el sector escénico. Y luego, si quieres, te puedo dar datos reales al día de hoy, ¿no? De cómo está la comparativa, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hoy es desde Artesa, que es una asociación de artes escénicas en la que Sito y yo estamos comprometidos, yo soy el tesorero y secretario general. Bueno, pues manejamos cifras reales de cómo esta destrucción
pues está haciendo pues un panorama negativo. Y yo estoy con Sito cuando ha apuntado que la cultura no es eso. O sea, piensa que cuando tú vas a un espectáculo de danza o de teatro, pues no es solamente el ir a por la taquilla o tomarte el café en el bar. Son los zapatos porque quieres ir guapa, en fin, es el restaurante que te acoge, es posiblemente esa noche que te vas a pasar a otra ciudad. Son muchísimos puestos de trabajo indirectos y directos que se crean. Igual que, lógicamente, ir a asistir a un concierto de música. Y bueno, pues luego los datos son aplastantes, pero bueno, habrá tiempo de hablar sobre eso. No, podemos empezar ya, Alberto, adelante. Bueno, pues mira, hemos sufrido un descenso del 32%. Esto en dinero quiere decir que de 173 millones de euros que se recaudaron en el año 2012, que ya había crisis, imagínate, al 2013, solo en un año, hemos pasado a 116 millones. O sea, esto es una burrada, son 54 millones de euros. Solamente por este hecho, que ya bueno, insisto, o sea, estamos entre el 2012 y 2013. Claro, si cogemos los datos del 2008, veríamos que o sea, las cifras son demoledoras. Óscar, por ejemplo, ¿vosotros en qué lo habéis notado? ¿Habéis tenido menos bolos este verano o cobráis menos o cómo funciona? Bueno, comentaba con los compañeros antes que, por ejemplo, una de las tendencias que ha cambiado totalmente es que hace unos años tú tenías un caché por el cual ibas a actuar, especialmente en invierno, que es cuando se hace el circuito de salas, y tú tenías un caché mínimo y luego además negociabas un porcentaje de la entrada o algo con el dueño de la sala. Ahora mismo, según abres la puerta de tu casa, tú pierdes dinero porque tienes que alquilar el espacio en el que actúas. Alquilas por 500, 600, 700 euros y luego tienes que gastarte además una campaña de promoción para conseguir que la gente vaya a verte y que esas pérdidas se minimicen o, en el mejor de los casos, tener un cierto beneficio. Eso en invierno. Lo cual ya pagar por hacer tu trabajo, mal empezamos. Pero además en verano, con la crisis y con el dinero que los ayuntamientos ya no disponen para gastar en cultura, pues en verano hay muchísimos menos conciertos. Los ayuntamientos ya no tienen dinero para teatro de calle, para danza, para conciertos. Entonces, donde antes había 20, 25 actuaciones un verano, ahora puedes tener 3, 4 y por un caché muchísimo menor. Y como desgraciadamente hay mucha gente que tenemos que ganarnos la vida, pues al final hay mucha gente que coge lo que le den o menos. Decías, por ejemplo, Sito, está recién llegado de Ciudad Rodrigo, ¿se han movido los nuevos contratos o cada vez se ve que hay...? Mira, ¿sabes lo que pasa? Mira, hoy mismo leía un artículo de un compañero en el que tiene también Fernando Cidimarro, que es productor y demás, en el que, claro, las administraciones también han hecho recortes y, lógicamente, van menos programadores a la feria. Muchos de ellos son funcionarios, entiendo, y, claro, tienen unos horarios y algunos de ellos se los pagan por su cuenta y riesgo porque aman la cultura y les apetece estar allí, ¿no?, con sus compañeros y porque luego realmente esa es la profesión, ¿no?, que ellos han elegido. Entonces, claro, esto se traduce que si te ve menos gente sabe que existes, porque además es una... El sector de artes escénicas, bueno, tanto escénicas como en la música, la danza, etcétera, es muy ingrato. Es decir, porque si tú en un año desapareces de escena, dejas de existir. Salvo que no sean grandes grupos reconocidos como Metallica o vete tú a saber qué, ¿no? Sí, que al final vuelven y regresan más. Que viene ahora con un LP, vaya tú a saber cómo, pues dices, bueno, pues esa gente sí se lo puede permitir, pero tú no puedes desaparecer de escena. Porque si desapareces de escena un año, dejas de mover ese mercado y tienes que volver a remontar todo eso. Con lo cual, tienes que estar continuamente teniendo la sensación de que es un poco una fábrica de chorizos. A nosotros siempre decimos que nos gustaría, imagino que a vosotros dices, me gustaría crear una canción en el tiempo que tiene que ser creada. Sí. Y la realización musical y demás. Lo mismo, la danza, que requiere además, es una disciplina muy complicada, ¿no? En el teatro lo mismo. Entonces, claro, de hacer un espectáculo en 6 meses, que es medianamente lo suyo, ahora se está pidiendo cosas casi a la carta. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Tú no puedes hacer un espectáculo con calidad en ese tiempo si además no tienes dinero de por medio, ¿no? o tienes ciertos apoyos y si además te están metiendo un 21% de IVA. Entonces, claro, pero tienes que comer, con lo cual dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa y no hago nada? ¿O ni para ti ni para mí voy tirando? Entonces, eso lo que va es que poco a poco la calidad de los espectáculos que está viendo, y de hecho yo creo que en Ciudad Rodrigo sí que se ha dejado sentir un poco, se ha
pues un poco más light, pero no, o sea, no porque yo no quiera hacer algo de calidad, sino porque no me están dejando. Claro. Entonces, claro, por eso digo que es la pescadilla un poco que se muerde la cola al final, ¿no? Que estamos un poco apretados en ese sentido. Entonces, bueno, es un poco la conclusión a la que yo he ido. Alberto, ¿y afecta igual también a la hora de organizar grandes espectáculos, como por ejemplo sería ese Festival Internacional de Danza Burgos-Nueva York? Sí, por supuesto. Además, mira, precisamente mañana a las 11 en Valladolid se presenta el Plan de Internacionalización de la Cultura, donde espero colocar al certamen internacional, lógicamente, para estar dentro de esos eventos, de los pocos que hay en Castilla y León, ¿no? Pero bueno, también yo estuve en la Feria de Teatro, presenté el espectáculo nuestro y bueno, estoy de acuerdo con él. La verdad es que la cuestión de programadores pues, es un poquito extraña ahora mismo, ¿no? Y las propuestas que han salido, que han surgido, pues son propuestas como estábamos comentando antes, o sea, con un caché muy bajo. Esto nos lleva a pensar que el espectador que está ahora oyéndonos dice, bueno, pues si usted está perdiendo dinero, ¿por qué se dedican a ello? Claro, es normal, o sea... Eso me pregunté. Sí, pero es que hay una respuesta, es que esto es vocacional. Esto habla del público, siempre se lo olvida. Oye, claro, ellos dicen, yo no iré a trabajar si voy a perder dinero. No, pero es que nosotros lo necesitamos. Bueno, porque también es verdad que es muy difícil llevar 30 años dedicándote a una cosa y luego, ahora no es sé vocacional, es que un bailarín necesita bailar y un actor necesita expresarse, necesita estar ahí en el escenario para vivir, igual que un músico tocar. Y de eso se vale la gente, que saben que aunque nos pisen y aunque nos humillen, aunque nos hagan así, vamos a estar ahí, porque es vital para nosotros. Porque nuestra existencia no es igual que la de una persona normal. A mí me gustaría preguntaros, ¿qué es lo que ha pasado con Burgos 2016? Porque a lo que voy es, se ha estado potenciando la cultura en Burgos, se ha estado promocionando a través de la cultura, y ahora de repente, por lo que estáis diciendo, no se está viendo reforzado, no se está viendo apoyado con un respaldo económico. Yo no creo que eso sea verdad. Yo creo que el 2016 era una apuesta interesante en la que todos, además, hicimos, yo creo que un esfuerzo tremendo, dejando sus trabajos para asistir, en fin, como verdad, como Sito, como tú, como todos, ¿no? Creo que era una aventura maravillosa. Lógicamente, pues no se puede ganar siempre, ¿no? Pero no quita para nada. Lógicamente, ganar un 2016 traía unas consecuencias económicas, pues que lógicamente hubieran venido muy bien. Eso se ha pasado. Pero yo creo que Castilla y León, y sobre todo para mí Burgos, yo creo que está defendiendo muy bien, tenías que conocer ayuntamientos aquí en España, que te quedarías alucinada. Yo no digo que somos privilegiados, pero Burgos no está mal en ese aspecto, y Castilla y León tampoco. Hay comunidades en las que han desaparecido las ayudas a empresas de espectáculos, han desaparecido teatros y redes. Nosotros mantenemos unos mínimos. Y bueno, yo creo que además hay una base de concordia con la administración, en fin, sobre todo regional y aquí en la ciudad. Y bueno, yo no hago nada en Burgos, hago dos cositas puntuales, pero bueno, eso te permite subsistir y estar ahí, que es lo importante, lo que decía Sito ahora, mantener estar ahí, pues hacer los mínimos que te permitan seguir subsistiendo, ¿no? Y bueno, pues... no sé, se podría hablar muchísimo. Claro, ¿podemos estar mejor? Sí, pero hace falta ideas y proyectos. Pero ¿cómo haces ideas y proyectos cuando, joder, vuelvo a repetir, tenemos un 21% de IVA y las ayudas? Claro, es muy difícil luchar. O sea, hombre, todavía, es cierto que todavía se puede apoyar un poco más la labor de los sectores artísticos que trabajan aquí, es decir, la gente que salimos de Burgos o bien de Castilla y León, porque yo me encuentro con dificultades siempre que voy a cualquier otra comunidad, en general hablo, porque si tú vas a Cataluña... tiran de artistas locales, ¿no? Claro, es que tiene su lógica. Si tú vas a País Vasco, tú vas a Asturias, a Galicia, a Extremadura. Extremadura es una red de teatros muy complicado de entrar, porque se nota, y tampoco es que digas, joder, pues es que hay muchos grupos, por ejemplo, en mi caso de Teatro de Extremadura, pues no hay tantos. No sé cómo lo hacen o cómo no lo hacen, pero es complicado entrar. Y luego, claro, tú ves la programación en Castilla y León y dices, bueno, pues sí que es cierto que se intenta tirar un poco para casa, pero no tanto como yo creo que se debiera apostar por la gente que estamos aquí. En el sector musical, claro, imagino que será un poco más complicado porque, lógicamente, la red de distribución es diferente, ¿no? Quizás nosotros hablamos más de circuitos de red de teatros, de Castilla y León, redes escénicas, que es por donde habitualmente nos movemos, porque lógicamente la inversión aquí privada brilla por su ausencia general. Que el público es lo que tiene que entender. Lo que Sito quiere decir, esto es muy grave, es que si en Cataluña solo trabajan los catalanes, en el País Vasco solo trabajan los vascos, en Galicia los gallegos y en Extremadura, aunque no haya muy pocas, trabajan. En cambio, en nuestra comunidad trabajan todos. Claro, entonces esto está llevando pues, a otra problemática, y es que somos muy generosos, pero oigan, está muy bien que alguien catalán venga aquí, pero uno castellano tiene que ir ahí. Y ahí es donde viene el tema. Es lo que está diciendo Sito, más apoyo a las administraciones. ¿Y en el caso de la música, Óscar, cómo funciona? En el caso de la música es un poco distinto porque la verdad es que el apoyo de las administraciones nunca ha sido algo exagerado.
Hemos subsistido más bien por medios privados, por autoproducción incluso. Y bueno, a más pequeño nivel, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el intercambio de artistas que comentabais, eso sí que se da. Sí que se da porque además resulta más económico para el grupo que viene, por ejemplo, un grupo que viene a Burgos y con el cual compartes escenario, compartes cartel, tú aportas tu público y aportas tu equipo, de manera que cuando vas a otro sitio se ve compensado. Volviendo al tema de Burgos 2016, yo creo que una cosa positiva que ha tenido, si bien no tiene tanta repercusión mediática, digamos, pero a nivel de cultura de base, por lo menos a nivel de cultura musical, se ha creado un pequeño circuito en Burgos con ciertas salas, con ciertos sitios donde hay actuaciones de pequeño formato que permanece y la gente se acostumbra a salir, a tomarse un café o una cerveza y a ir a un sitio que hay conciertos. Eso sí es cierto, no es algo que no había en Burgos hasta hace relativamente poco, había muy poquitas salas en las que se podían dar conciertos y ahora te encuentras diferentes bares, eso como tú dices, pequeñitos, que de repente te encuentras con una actuación y es que da mucha vida, eso ¿verdad? es crear y fomentar la cultura, porque es potencial. Lo que pasa es que, claro, siempre son a partir de pequeñas iniciativas privadas, que eso es un poco también el hándicap que tienen esos sitios. Es decir, vale, yo puedo contratar a un artista, pero tengo que tener ciertas características en local, en no sé cómo, claro. Por un lado también le apretan al otro para que tú puedas ahí actuar en unas condiciones medianamente aceptables, con lo cual, claro, si todo eso no se facilita ni se favorece, pues es un poco complicado. Entonces, sí que es cierto, a ver, lo del IVA es un poco complicado de tratar, un poco complicado porque, claro, la gente... El ministro ha dicho que está por... Sí, Eso os iba a preguntar, no. ¿confiáis en que se vayan a retractar y vayan a bajar a ver, pues el es IVA? que es absurdo. Es decir, cualquier persona que lo vea es absurdo. Mira, esto es algo, en Holanda ya se hizo en su día y se tuvo que retractar. Porque todo lo contrario, yo te pongo un ejemplo fácil. Teatro Principal de Burgos, si entran, vamos a suponer, 500 personas a un espectáculo, ¿vale? Con el 10% de IVA que había antes. Si tú le subes el IVA a esa persona, pues de ese tanto por ciento va a haber muchos que se lo piensen. Si tú reduces el IVA, todo lo contrario. Es que al final dices, vale, estoy ganando un 11% de IVA, bueno, pero estoy perdiendo la mitad de espectadores, con lo cual no gano nada, estoy perdiendo la mitad. Es que la realidad es esa. Céntimo sanitario. Sí, bueno, pues eso te digo, es que es todo igual. Es decir, al final de lo que hablamos, a mí me parece una medida, yo no entiendo de economía, entiendo de mi economía, que es la que llevo yo, ¿no? Pero yo creo que esto en este caso sí es 2 más 2 y la realidad es esa. O sea, si tú estás grabando mucho más, tú vas a reducir eso. A la larga, a corto plazo es posible que, digamos, los coleteos que quedan de lo que va viniendo saques, pero es inviable. Y de hecho hay muchos teatros que están, bueno, cerrando sus puertas porque no entra gente. Que sepas que hay teatros que hacen trampa. Espectáculo gratuito. Ah, no, espectáculo bueno, gratuito y al final deje usted su donativo. O espectáculo, yo le vendo una zanahoria, y por el precio de la zanahoria usted puede entrar a... Sí, ¿Te das una cuenta, zanahoria o un boli, ¿no? Te vendo un boli por 20 euros. O sea, que te quede que bueno. Impresionante dónde estamos llegando. Sí, hay que buscar la imaginación. Sí, no, hay muchos sitios donde se está haciendo esto porque, claro, es En un ese poco... sentido, en la música también se hace la trampa, pero directamente yendo al pago en B. En B, claro. No tenemos para sobres porque no somos trampas, pero al final perdemos todos. Pero al final perdemos todos. Este otro problema del pago en B. Chicos, rápido ya que nos quedamos sin tiempo. Ya Es lo muy siento. importante, solo llamar la atención de que esto lo que está, a todos los niveles además, lo que está haciendo es que empiece a haber un poco de intrusismo a nivel de aficionado. Claro. Claro, porque si te pongo un ejemplo fácil, en un pueblo que tiene 600 euros, ¿no? Dices, bueno, pues en vez de pagar a este señor para que vaya con su compañía y tal, que venga la asociación de no sé qué y pagamos. Hay entidades, instituciones que están metiendo a todos en el mismo saco. Claro. Aficionados y que la calidad no es la misma. No, tiene que ver, cuidado, la calidad no tiene que ver con el... No. O sea, no. No, es simplemente... Uno puede ser asociación cultural y ser un magnífico profesional, pero Y los hay, evidentemente de no hecho, los estás hay aportando mejores. salarios, empleos, seguridad social... Claro, es que es otra historia. Entonces tú no puedes meter al mismo saco a esas dos personas porque al final lo que va a pasar es... Lo siento mucho, pero nos tenemos que ir. Es un debate que desde luego daría para horas incluso, pero bueno, ha sido un placer tenernos a los tres aquí. Nada. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Gracias. Que haya suerte. Vale. Seguimos ahora conociendo el tiempo que nos espera en los próximos días.